en el marco del seminario especializado, perdón, del seminario de temas selectos sobre la reforma educativa. Vamos a tener la primera conferencia a cargo del profesor y doctor Prudenciano Moreno, que nos va a presentar la conferencia que llamó Tendencias y Riesgos sobre la formación docente en tiempos del neoliberalismo. Bueno, pues sean bienvenidos y pues adelante, Prudenciano. Gracias. En tu casa. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a ver esta conferencia en el contexto de el pasado de la formación docente como antecedente de la UPN, el presente, que va a ser el neoliberalismo y la reforma educativa, y el futuro, lo que sigue, ¿no? Esa es la metodología que utilicé. Entonces vamos a entrar primeramente con el pasado, luego el presente y el futuro. En esas tres partes está dividida la plática. El guión investigativo que seguí fue hacer un diagnóstico. El diagnóstico que se presenta como hipótesis central de esta plática es que la formación y la práctica docente, así como la actualización y la superación de profesores en las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes han perdido fuerza. Han perdido atractivo y han perdido motivación. Su crisis se manifiesta como una simple inercia de modus vivendi, sin vocación, sin rumbo y sin propósitos significativos. Si ustedes se presentan a una escuela normal, a una universidad pedagógica nacional, a un centro magisterial, centro de actualización magisterial o a un centro de maestros, van ustedes a observar un ambiente de total escepticismo, abulia, indiferencia y apatía. Los profesores trabajan por la quincena, sin más motivación que el sueldo quincenal. No hay un proyecto que exceda esta pretensión, no hay un proyecto de mejoramiento, no hay un proyecto de interés por la educación, sino que la gente sobrevive. Pero esto no siempre ha sido así. Las instituciones formadoras y actualizadoras de docente vivieron una etapa de oro que se perdió. Ahora, esto tampoco va a seguir indefinidamente así. Esta etapa también va a cambiar, ¿no? Entonces, el presente lo estoy explicando a base de las transiciones que ocurrieron en el pasado. Entonces, la metodología para analizar la formación y la práctica docente fue el pasado, desde la aparición de las primeras escuelas normales en 1732 hasta el 2015, el presente de la reforma educativa y el neoliberalismo que se inicia con la globalización en 1989 hasta el 2018 concluirá en nuestro país, y el futuro del 2018 al 2050. Entonces, el pasado todavía abarca un poquito más atrás de la etapa que les puse anteriormente. Les puse 1734 y es 1684 porque las primeras instituciones formadoras de docentes se llaman escuelas normales, pero las escuelas normales no se llamaron así todo el tiempo. El primer nombre de escuela normal aparece en 1770 por un pedagogo austriaco llamado Joseph Mesmer, que era un director de una escuela primaria, pero una escuela primaria que después también se convirtió en centro de maestros. Entonces, la primera denominación de la escuela normal se llama seminarios de maestros. Los seminarios de maestros, el primero surge en Francia en 1684, y estos seminarios de maestros surgen después también en Alemania. Entonces, entre Francia y Alemania se coordinan la fundación de las primeras instituciones formadoras de docentes, con el nombre de Seminario de Maestros, 1684, y se cambia a nombre de Escuela Normal en 1770. Entonces, el pasado va a ser hasta antes de la globalización. Recuerden que la globalización inicia en el 89, entonces hasta 88. En el caso de México es hasta el término del régimen de Miguel de la Madrid. Sí. Termina en 1988. ¿Sí? 88, Miguel de la Madrid, ¿no? Y empieza Salinas. Ajá. Ok, entonces, el pasado más remoto se localiza en el feudalismo, que es una etapa histórica que va del año 476 a 1492.
todos aquellos niveles educativos, primaria, secundaria, media superior y superior, que requerían maestros, recurrían a la Universidad de Bolonia, primera universidad fundada en 1088, en pleno feudalismo, a la Universidad de París, fundada en 1180, y a la Universidad de Salamanca, fundada también en el 1180. Entonces sacaban maestros de allí, o si no sacaban maestros de los institutos de formación de clérigos, cuyos seminarios surtían de maestros a la enseñanza primaria, secundaria y superior. Pero era una oferta informal. No había títulos de maestros, nada, ¿no? Entonces, de ahí se surtían los primeros maestros, aún no se institucionaliza la formación. Es hasta la primera modernidad, que va de 1492 a 1789, cuando se fundan los seminarios de maestros. Se fundan varios, pero 3 son los centrales. El de Reims, en Francia, en 1684, que es el primero, fundado por Jean-Baptiste Lasalle, un gran personaje de la educación ligado a la formación histórica de maestros. Lo funda en 1684. El segundo es el de Halle, en Prusia, lo funda August Hermann Franke en 1686, 2 años después, durante el reinado de Federico Guillermo I en Prusia. Y después, durante el reinado de Federico II el Grande en Prusia, de 1732 a 1748, se fundan otros seminarios de maestros más. Pero es hasta 1763 que aparece por vez primera la exigencia de un título para ejercer de maestro. Todo esto hacia atrás no había la exigencia de un título para ejercer. Se ejercía así sin ningún documento. A partir de 1763, Federico II el Grande exige que quienes ejerzan de profesores tengan un título, ¿no? Y es Joseph Mesmer, en Austria, en 1760 le da el término de Normale a los seminarios de maestros, transformándose ellos en escuelas normales. Pero no se imaginen ustedes la escuela normal, la cámara, ¿dónde está? Acá. Pero no se imaginen ustedes una escuela normal como hoy, sino que lo único que se pedía para ingresar era tener la primaria. Y en ocasiones desde cuarto de primaria se admitía. Todos los estudios eran sumamente cortos, además eran más 2 años. Y el requisito no era la prepa, sino la primaria. Es otro tipo de normal. Estos son entonces los antecedentes de la formación de maestros. Entonces, primeramente, seminarios de maestros que se convierten en 1770 en escuelas normales. Y de ahí entonces que el origen sea Francia y Prusia, porque en ese tiempo no existía Alemania todavía. Ahí tienen ustedes los antecedentes más inmediatos, el pasado que utilicé para esta investigación. Entonces, hay fuentes intelectuales en la constitución de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes. Las fuentes que le presenté son las históricas, y las intelectuales son la aparición del libro Didáctica Magna de Jan Amos Comenius en 1632, que es una obra continuadora del autor del término didáctica. El término didáctica aparece con Radke, que también tenía un seminario escolástico para formación de profesores. Radke es el que inventa el término didáctica, y con base en ello Comenius construye la obra didáctica más grande de todos los tiempos, que es Didáctica Magna, que no ha sido superada todavía hasta la fecha, y que marca como primer ciencia de la educación a la didáctica, ni siquiera la pedagogía, porque la pedagogía surge hasta 1760. Si la didáctica es anterior a la pedagogía. El despotismo ilustrado de Prusia, de Federico Guillermo I y de Federico II el Grande, es el otro contexto para la institucionalización de la formación. En Francia, Reims, como ya señalé, Jean-Baptiste Lasalle, August Halle en Prusia, August Hermann Franke en Prusia, con su seminario Preceptoren, que era el nombre que se le dio al seminario de maestros, ¿no? Y Joseph Mesmer con su término de Normale en 1770 en la ciudad de Konstanz, Austria. Director de primaria, pedagogo, que también fundó un seminario de maestros. Estas son las fuentes intelectuales. El ambiente pedagógico en que surge la formación docente es el ambiente pedagógico de la primera modernidad. Entonces tenemos primeramente la aparición de Wolfgang Radke, 1613,
creador del término didáctica. El término didáctica se crea de dos conceptos griegos. Uno es didáscalos, que significa la lección, y ahorita vamos a ver el otro porque lo traigo también en PowerPoint, de donde surge el término didáctica en 1613. Entonces no es Comenio el padre de la didáctica, sino es Wolfgang Ratke. Pero el más famoso fue Comenio, porque Comenio a su vez se basó en Ratke. Pero Ratke, aunque inventó el concepto, no dejó una obra. En cambio, Comenio sí dejó didáctica magna, ¿no? El otro es Immanuel Kant. En 1760 inventa la pedagogía moderna, porque la pedagogía antigua ya había sido creada en la época de la antigüedad clásica romana. Pero la que nos interesa es la moderna. La pedagogía moderna surge como un derivado de la filosofía. Luego, Johann Henry Pestalozzi, que vive de 1796 a 1827, es otro de los fundadores también de la pedagogía. Friedrich Herbart, de 1776 a 1841, es el otro fundador de la pedagogía. Juan Jacobo Rousseau es el otro fundador de la pedagogía. Que a su vez, la pedagogía surge siguiendo el debate filosófico inaugurado por el empirismo inglés de Francis Bacon y de Thomas Hobbes, el racionalismo francés de René Descartes y las filosofías del Renacimiento de Michel de Montaigne, que vivió de 1535 a 1592. Entonces, el hito histórico nos lleva a que la formación docente se institucionaliza durante la primera modernidad, producto de este ambiente pedagógico que existía y que nos marca el nacimiento de la formación docente. Nace ya como una época de oro, pero una época de oro que después va a declinar. En la segunda modernidad, que va de 1789 a 1945, se funda en 1794 una normal en París, pero que únicamente dura 4 meses. Al calor de la Revolución Francesa, es fundada a instancias de un diputado de la Convención Nacional, que era el término que tenía el gobierno en ese momento, la Convención Nacional, Dominique Joseph Garat. Nada más dura 4 meses, pero sirve como antecedente histórico para lo que sería después el normalismo en Francia. Esta normal surge siguiendo los preceptos de las normales de Prusia. En 1808 surge la Escuela Normal Superior. La Escuela Normal Superior sí es un invento francés, mientras que la Normal Básica es un invento austriaco, Joseph Mesmer. Pero la Normal Superior sí le corresponde a Francia. Esta surte de maestros para los liceos y para las instituciones de educación superior. Comienza a haber a partir de 1808 un aumento progresivo de normales. Un fenómeno que comenzó exclusivamente en Francia, en Alemania y en Austria, comienza a extenderse a toda Europa y después se extiende también a los demás continentes. En Estados Unidos surge la primera escuela normal en Massachusetts en 1837. En Japón surge la primera escuela normal en 1872, aunque van a ser suprimidas en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial por instrucciones de Estados Unidos. Pero son pasadas a las facultades de Ciencias de Educación de las universidades. En China surge la primera escuela normal en 1897. En España surge en 1837. Mientras que en México surge la primera escuela normal en 1823 con el nombre de Escuela Normal Lancasteriana Mutualista. México se adelanta a España en el surgimiento del normalismo, pero también se adelanta a Estados Unidos, se adelanta a Japón y se adelanta a China también. Entonces en México podemos hablar nosotros de 5 generaciones de formación docente. La primera generación va de 1823 a 1867. Por la inestabilidad política, 50 presidentes en ese lapso, los proyectos normalistas son proyectos fallidos. Son normales que surgen, caen, se desintegran, vuelve a surgir otra, dura un tiempecito, se desintegra. Son proyectos normalistas fallidos, pero ahí están, como parte de la historia, ¿no? La segunda generación,
que va de 1867 a 1886, surgen la formación de maestros de los institutos científicos y literarios de los estados de la República. En el caso de Sinaloa, surge del Instituto Rosales, que es el equivalente a un instituto científico y literario, como los que tuvo el Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, etcétera, ¿no? La tercera generación de formación docente va de 1886 durante el Porfiriato hasta 1920. Ahí es la institucionalización ya del normalismo, ¿no? Como los proyectos más válidos, más brillantes, la Escuela Normal Veracruzana de Enrique Lautscher y la de Enrique Rebsamen. Y la Escuela Normal de la Ciudad de México, ya institucionalizada en 1887, cuyo antecedente fue la de 1823, la mutualista lancasteriana, pero que había fracasado. Aquí ya se institucionaliza y ya se convierte en una institución estable, ¿no? La cuarta generación va de 1920 a 1978 con la fundación de las escuelas normales rurales. La primera escuela normal rural se funda en 1922 en Michoacán. Y la formación de los institutos federales de capacitación del magisterio y de las normales urbanas. Esa es la cuarta generación, que aporta, dijéramos, todas estas generaciones aportan la llamada época de oro. A partir de la quinta generación ya comienza a fallar esta época de oro. En 1978 surge la UPN y también la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, que surge en el año 2014. Y entonces aquí ya en la quinta generación tenemos un cambio estructural, institucional, muy importante, porque la formación docente había estado acaparada 100% por el normalismo. A partir de la quinta generación, el normalismo pierde fuerza, surgen otras instituciones, como la UPN, o la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, o la Universidad Pedagógica del Estado de Chihuahua, o la Universidad Pedagógica del Estado de Durango, que compiten con las normales. Pero también surgen las facultades de Ciencias de la Educación, que compiten con las normales en formación docente. Y a partir del 2014, y sobre todo el 2015, la ley establece que podrán concursar para plazas docentes cualquier egresado de psicología, de pedagogía, de ciencia política, pero incluso para el área de ciencias naturales, cualquier egresado de química, de física, de matemáticas, de cualquier institución educativa, sea de la UPN, sea de una normal, o sea de cualquier facultad de una institución de educación superior. Es decir, la institucionalización de la formación docente se ha totalmente mezclado ya. Ya no hay el predominio ni el monopolio del normalismo. Este se ha roto y ahorita ingresa cualquier profesionista a la formación docente, tenga preparación pedagógica o no la tenga. Entonces, la quinta generación ha venido a trastocar todo el pasado histórico que les señalé. De tal manera que tenemos en nuestro país actualmente 450 instituciones formadoras y actualizadoras de docentes. De ellas, 222 son públicas y 184 son privadas. El sector público entonces sigue acaparando la mayor parte de la formación docente. Y esto es entonces para el caso de nuestro país. Bien. Pero hay un proceso, así como un proceso de inicio, auge, crecimiento y expansión de las normales, después comienza un proceso a la inversa. Comienza un proceso de decadencia de las normales y de reversa. Este proceso se inicia en Estados Unidos, el cual había importado su modelo de Normal School de Francia. Pero desde 1895 las instituciones de educación superior de Estados Unidos comienzan a competir en formación de profesores con las normales. Por lo tanto, de 1960 a los 70, los Teacher College son ya los estelares en Estados Unidos. Y las normales comienzan un proceso de paulatina desaparición. Después hay un acercamiento entre los Liberal Arts College, que son de las instituciones de educación superior, y los Teacher College, elevando requisitos de ingreso entre 1970 y 1990. Y ya para 1940, las normales privadas habían desaparecido de Estados Unidos. Entre 1970 y 1990 desaparecen también las públicas. Le preceden las privadas, después las públicas. Entre 1970 y 1990, los College of Education se convierten en School of Education
Y entonces estas son las que forman docentes en Estados Unidos y hay un reflujo de Estados Unidos sobre Europa. Entonces ahora Europa, que había sido la cuna exportadora de las normales, comienza a copiar a Estados Unidos y a Canadá. Y entonces en Gran Bretaña el influjo es muy temprano porque desde 1902 los training college comienzan a competir con las normales. Y desde 1966 el Bachelor of Education también compite con las normales, de tal manera que eso permite la desaparición de las escuelas normales en Gran Bretaña. Mientras que en Francia las normales desaparecen en 1989, convirtiéndose en institutos universitarios de formación de maestros que sustituyen normales y a centros pedagógicos regionales. Y se inicia el proceso de desaparición de escuelas normales en todo el mundo. De tal manera que hoy en día solamente quedan escuelas normales en México, en El Salvador, en Honduras, una en Colombia, cuando llegó a haber hasta 120, queda una nada más, en un pueblito de la sierra. Todas las demás se convirtieron en facultades de educación o se pasaron a las universidades. Una en Nicaragua. Es un puñado de países donde subsisten las normales después de haber habido escuelas normales en todo el mundo. Japón desaparece en 1945, en China desaparecen en 1970, ya no quedan escuelas normales. Y aquí en México están siendo paulatinamente sustituidas en sus funciones de surtir de maestros por universidades, por la universidad pedagógica, por las pedagógicas regionales, por los centros de maestros y también por cualquier carrera de educación superior. Entonces, no se puede decir que el normalismo tenga tampoco auge en México, por más que sea el país que conserve el mayor número de normales de los 5 países que quedan todavía. Derivado de esto, y como conclusión de la etapa del pasado, tenemos los siguientes modelos de formación. Entonces, la formación específica en las antiguas normales, en los institutos pedagógicos que sustituyeron a las normales en la Unión Soviética, y los institutos de formación docente que sustituyeron a las normales en Argentina. Ese es un modelo de formación específica. Formación abierta, que es el modelo angloamericano de instituciones de educación superior, de que las facultades de ciencias de la educación forman maestros que interactúan con otras facultades de manera interdisciplinaria para formar un maestro. Es el modelo abierto. Y el modelo basado en la escuela, que es la formación dentro del mercado laboral. Un chico que sale de la secundaria o de la prepa lo manda el CONAFE a dar clases a una primaria o a una secundaria en la sierra. No sabe nada de didáctica, nada de maestro, pero tiene que aprender porque se enfrenta a un grupo. Entonces tiene que leer por su cuenta o trabajar como maestro como Dios le dio a entender. Ese es el modelo basado en la escuela, en el trabajo. No tienen formación, pero la misma necesidad de enfrentarse a un grupo los obliga a prepararse sin tener formación. Y la continua, ¿no?, que es actualización, recapacitación, exámenes estandarizados, congresos, foros, cursos cortos, posgrados, diplomados, círculos de calidad, tecnologías de la información y la comunicación, cursos en línea, etcétera. Es el modelo de formación continua, que es el modelo del neoliberalismo, de la globalización, y es el que está implementando la actual política educativa, centrándose mucho en esto. Tiene mucho de basura este modelo, ¿no? Los cursos en línea no funcionan, las computadoras se descomponen, la imagen no se pasa, uno está hablando y de repente se va la señal y llega la hora, ya cuando llega la señal el grupo ya se desconectó, el profesor también. Entonces hay una gran mitología que es una modernidad, este tipo de cursos, pues digo, es un avance ciertamente, pero no me toca ver hasta ahorita una plataforma que no falle, ¿no? Todas están llenas de fallas, siempre se va la imagen para empezar. Y en ocasiones se va toda la semana. Digo, se fuera unos minutos está bien, pero definitivamente hay mucho de fraude en este tipo de modernización tecnológica, ¿no? Se presenta como la gran maravilla, que no es la gran maravilla. Debiera ser la gran maravilla, pero desafortunadamente no lo es. Entonces son 4 modelos de formación que nos arrojó el pasado de la formación docente. Vamos al presente. El presente se inicia con la globalización. La globalización se inicia en 1989, es un año simbólico por la caída del muro de Berlín.
y también por la desaparición de la contraposición entre bloque socialista y bloque capitalista, la formación de un solo sistema capitalista a nivel mundial, etcétera, que dan origen a la globalización. La globalización se entiende como el proceso continuo de entrelazamiento de capitales, tecnologías, culturas y políticas. Y es un término que aparece por vez primera en 1962 en un diccionario británico, en un diario británico que se llama The Economist, para referirse a este proceso de creciente salto de fronteras de las economías de los países del mundo. Pero en México se usa por vez primera durante el Plan de Desarrollo de Miguel de la Madrid, o sea, en 1983, a veces por vez primera el término globalización. Pero su aplicación práctica es hasta 1989. Globalización ahorita es un concepto que anda en la tele, en la radio, en la prensa. Es un concepto ya popular, común. Bien, entonces en el presente nos enfrentamos a un modelo pedagógico también generado por esta globalización. Este modelo pedagógico ha traído esta crisis actualmente, de la cual les hablaba, donde ya la gente no se identifica con ni se motiva por la pedagogía ni tampoco por su actividad, sino es una mera actividad de sobrevivencia. El modelo pedagógico de la globalización, que curricularmente aparece como el modelo de educación basado en competencias, está generando 4 graves crisis al interior de la docencia, de la enseñanza y de los procesos educativos de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes. Primero, está produciendo una lexitimia pedagógica. Alexitimia es un término psicológico que significa incapacidad de sentir emociones. Y cuando se usa para lexitimia pedagógica, nos referimos a incapacidad de los maestros de sentirse comprometidos con sus clases, de sentirse entusiasmados con su actividad, e incapacidad de los alumnos de sentir motivación para lo que están viendo, para lo que están estudiando, para lo que están leyendo, para lo que están escuchando. Lo que escuchan no les motiva en lo más mínimo. Y el maestro se delimita simplemente a sobrevivir y a dar su clase, pero sin ningún interés, o sea, ni maestros ni alumnos tienen ninguna motivación por lo que están viendo. Esto significa que la oferta pedagógica de la globalización es una oferta totalmente anodina, que no les dice nada a las generaciones actuales, ¿no? Hay una incapacidad entonces para sentir entusiasmo con esa oferta de la pedagogía de la globalización. El fenómeno es complejo y amerita una tesis. Aquí yo presento únicamente los efectos generales porque la plática es otra, ¿no? Bueno, esta es la primera crisis provocada por este modelo en el presente. La segunda crisis es un autismo docente. Como el maestro no se identifica con lo que da, entonces simplemente se dedica a cumplir con su trabajo, pero su interés y su mente están en otra parte. Su cuerpo está en el aula, pero su mente, su alma, sus afectos, sus sentimientos, sus emociones están en otra parte. Incluso pueden estar hasta en otro país, aunque esté físicamente presente en un salón de clases, ¿no? Está produciendo una sordera ética. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes, la ética es la disciplina de los valores. Los valores son los signos de identidad, son los que nos motivan a estar en el mundo. El modelo pedagógico de la globalización no carece totalmente de señalamientos éticos. Fuera de la eficacia, eficiencia, no van ustedes a encontrar ningún valor ético. Y la eficacia y la eficiencia no son valores importantes para la conducta humana, son valores importantes para la empresa, son valores importantes para la productividad, pero no tienen absolutamente ninguna importancia para las relaciones humanas. Aunque sí tienen mucha importancia para la economía. Es decir, la ética de la globalización es una ética totalmente administrativa, económica, gerencial, financiera y de contabilidad. Pero no tiene nada que decir al ser humano, ni una sola palabra. Es una sordera ética absoluta y total. No van a encontrar ustedes en los planes y programas de estudio ninguna materia, ningún señalamiento ético. Simplemente es como si esta área no existiera. Y nadie dice nada, nadie se queja, por la misma situación de la lexitimia. Como no hay interés, no hay entusiasmo, es una especie de como sálvese quien pueda, no importa nada, ¿no? Es una
lo que Nietzsche llamaba de un escepticismo total, ¿no? Una incredulidad absoluta ante la vida. Y la cuarta crisis que está provocando este modelo viene siendo la estandarización curricular cognitiva. Ustedes van a la escuela primaria, ven competencias. Van a la secundaria, ven competencias. Van a preescolar, ven competencias. Van a la prepa, ven competencias. Van a la universidad, ven competencias. Todo el sistema se ha estandarizado. No se ve otra cosa. Y el mundo, y la vida, y la realidad, y la ciencia, y la tecnología, y el arte, y la cultura, y las ideologías, ¿dónde quedan? Es como si no existieran. Lo único que la pedagogía de la globalización está ofreciendo son competencias nada más. Fuera de las competencias, ustedes no van a escuchar ningún otro aporte, ninguna otra respuesta. Y no es que las competencias no deban estar, las competencias también deben estar. El error está en hacer de todo las competencias. Hasta en la ética son ética de competencias, como si se pudiera competir en ética. Incluso hasta la sexualidad viene tratada en términos de competencias, ¿no? Lo cual es un absurdo de absurdos, porque la sexualidad no debe ser una competencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿O sí? No debe ser. ¿Sí, maestro? ¿Usted, maestro, a ver? ¿Está usted por ser competente en sexualidad? Sí, yo soy competente. Si no, les tiro un curso. Entonces, compañeros, resumiendo, son 4 grandes crisis los que el modelo pedagógico de la globalización está produciendo, que justamente la están llevando a esta situación de desencanto del presente, ¿no? Y a esto se refieren los investigadores educativos cuando hablan de la condición posmoderna de la enseñanza. La condición posmoderna de la enseñanza se refiere al conjunto de factores culturales, educativos, ideológicos, políticos y sociales, donde hay una actitud de indiferencia de los actores sociales que participan en educación por una oferta educativa que es totalmente parcial, fragmentaria, insuficiente y completamente alejada de los intereses de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y entonces la respuesta de estas generaciones ha sido la indiferencia ante la pedagogía de la globalización. Esto no quiere decir que esto vaya a ser eternamente así. Es un periodo que se inicia con el presente y que termina con la llamada época dorada o época de oro de la formación docente. Bien, luego nos vamos a pasar al lenguaje pedagógico que usa este modelo educativo. Es un lenguaje pedagógico muy dudoso. Ustedes no van a escuchar ahí humanidad, no van a escuchar pedagogía, formación docente, no van a escuchar tampoco despertar las potencialidades del niño, no van a escuchar los términos de Dussere, ¿no? Que significa el proceso de auxiliar al alumno a encontrar su propio camino. Ustedes lo que van a escuchar en este lenguaje pedagógico es datos, información, indicadores económicos, financiamiento, estándares de desempeño, arreglos institucionales, marco legal normativo, alineación de estándares, evaluación estándar, medición profesional, medición complementaria, estándares de enseñanza, mediciones apropiadas, modelo de educación basado en competencias, eficacia, eficiencia, competitividad, productividad, evaluación universal, demanda cognitiva, equiparación vertical, valor agregado escolar, como si fuera una empresa la escuela, transferencia de responsabilidades, rendición de cuentas, supervisión de pruebas. ¿Dónde está la pedagogía en este lenguaje? Está eliminada totalmente. Se ha querido dar gato por liebre. No es que este lenguaje no exista, pero este lenguaje es propicio para la administración, para la contabilidad, para una maestría en finanzas, para un diplomado en gestión empresarial, para un diplomado en productividad, para una especialidad en gerencia institucional, pero no es para nada un lenguaje pedagógico. La gente no protesta, como si no se dieran cuenta, porque han dado la espalda no únicamente a la pedagogía, han dado la espalda a la educación en general. Es producto de esta misma situación de abulia que vive el presente educativo
por lo cual no hay ningún interés en que se dé lo que quiera, porque si bien este lenguaje no suscita entusiasmo, sino se suscita más apatía todavía, pero como esa es la condición normal actual, entonces no se puede protestar ante algo que de todas maneras para la gente no tiene ninguna importancia. Entonces, una reforma educativa auténtica tendría que tener una visión pedagógica. La actual no la tiene. Ustedes revisen, es únicamente un método para evaluar a los maestros, con una evaluación muy dudosa también, muy estrecha, pero que carece de una visión pedagógica. Viene la visión pedagógica. Ajá. Pero la reforma ya se hizo. O sea, es primero la reforma y después la visión. Debe ser primero la visión y después la reforma, ¿no? Si no, maestro, estamos estilo Francisco Villa. Primero fusílenlos y después averigüen si son culpables, ¿no? La reforma careció de un diagnóstico cualitativo, aunque sí hizo un cuantitativo de cuántos maestros, etcétera, faltó el cualitativo, ¿no? Carece de una formación, actualización y práctica docente, no la tiene en ningún lado. Carece de antecedentes históricos. Carece de definir fines inferiores y superiores de la educación. Sí tiene currículum, es el currículum por competencias, y sí tiene gestión y evaluación. Gestión por competencias y evaluación estandarizada. Tiene únicamente 2 elementos, pero le faltaron 5 elementos. Por lo tanto, es una reforma educativa totalmente incompleta, parcial. Y es justo los que han dicho que la reforma en realidad es únicamente un método administrativo para evaluar maestros, con pruebas malísimamente hechas, ¿no? Por ejemplo, en uno de los exámenes de habilidades matemáticas para secundaria dice: despeje usted la siguiente ecuación: n igual a P sobre A, donde P son los pasos que un alumno de secundaria da para llegar de su casa a la secundaria, y A es la amplitud de sus pasos. Despeje usted. Uno dice, bueno, ¿y esas tonterías a quién se le ocurre que son importantes, no? ¿A quién le importa cuántos pasos da un alumno de su casa a la secundaria? Y la amplitud de sus pasos, ¿a quién le puede importar? Absolutamente a nadie. Entonces, son habilidades matemáticas que están disfrazadas de habilidades matemáticas, pero en realidad son cosas insustanciales, ¿no? Luego, despeje usted A, B, C, D. ¿Cuál es la opción correcta? Bueno, ustedes se van a topar con que son correctos poner A, B y C, o en ocasiones hasta las 5 opciones múltiples que se les da son correctas. Los exámenes están mal elaborados. Entonces, lo único que se presenta como elemento de la calidad está pésimamente hecho. No está revisado. Y entonces eso nos habla de una reforma muy mal planteada, ¿no? Entonces, hubo un sondeo educativo preocupante hecho por el INE, Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, ¿no? Se sondeó a 4.196 escuelas con 70.434 estudiantes como muestra, y se tomó el resultado de que 57.3% del total de los niños de tercero de primaria no confían en su profesor, y el 71.8% no tienen comunicación escolar. Estos problemas, que son los más graves de la enseñanza primaria, no los va a plantear la reforma. La reforma anda extraviada, generando exámenes estandarizados, intrascendentes, superficiales, huecos y vacíos, y no atiende las problemáticas de las escuelas, porque no tiene una visión pedagógica sobre cuáles son los problemas que ocurren en la educación. Para la reforma, todo el problema educativo es cómo correr maestros. ¿Cómo es posible que una reforma tenga una visión tan pequeña, ¿no? Y los problemas de la educación, ¿quién los va a atender? Si una reforma no sirve para atender los problemas educativos, no es una reforma auténtica. Entonces, nos encontramos, compañeros, con 2 tipos de educación. Una de un modelo hiperinstrumental, que es la reforma educativa, que nos habla de instrumentos y medios para vivir. Es una educación para las habilidades. Pero la que nos hace falta a nosotros es una que tenga un modelo humanístico que nos dé las razones para vivir, los fines, una educación para las sensibilidades y un saber el por qué y para qué existir. Esta es la reforma auténtica que está
pendiente y aquella es la que está en boga. Los desequilibrios pedagógicos no son atendidos por la reforma porque no se fija en los problemas educativos. El déficit de atención es el problema número 1 en todas las escuelas. La apatía es el problema número 1 en todas las escuelas. Las obsesiones compulsivas es el problema número 3. Las conductas destructivas y autodestructivas el problema número 4. La depresión vital es el problema número 5. La agresión, ira, ansiedad, angustia es el problema número 6. La reforma no los identifica porque no tiene un diagnóstico de cuáles son los problemas de la escuela. Entonces, evidentemente, la reforma está totalmente mal enfocada. Entonces, podemos decir que la política educativa de la globalización degeneró en la formación de un modelo educativo estandarizado hiperinstrumental, con las siglas MEEH, que no ha traído beneficios, sino que ha agravado la condición posmoderna de la enseñanza. La globalización de la hipermodernidad fue planeada no por México ni por el gobierno mexicano, sino fue planeada por la OCDE, Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Banco Mundial, que fueron los que lanzaron el modelo educativo basado en competencias. Esto ocurrió durante 1983-2013, que es justamente el lapso de la reforma y también de la globalización. Y entonces los impactos inmediatos en nuestro país fueron la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica del 18 de mayo de 1992, la firma del Compromiso Social para elevar la calidad educativa durante Vicente Fox en el 2002 y la firma de la reforma a la secundaria en el 2006. Luego, la RIEMS, Reforma Integral para la Educación Media Superior, en el 2008, que es competencias por todos lados. La reforma curricular de las escuelas normales, que se hizo en 2 etapas. Una en 1997, bajo la primera generación por competencias, y otra en el año 2012, durante la segunda generación por competencias. Luego la ACE, Acuerdo para la Calidad Educativa del 2008, implementada por el sindicato y por la Secretaría. Y la RIEP, Reforma Integral de la Educación Básica, que de integral no tiene nada. Yo le hubiera puesto reforma parcial de la educación básica, si me hubieran dado chance de ponerle un título. Pero como no me dieron chance, pues se le puso reforma integral. Del 2010, ¿no? Que es una reforma que intenta articular los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria, bajo el modelo trilladísimo y obsoleto de las competencias. Y propiamente lo que se llamó reforma educativa, que apareció en 2013, que es una modificación al artículo 3º y el artículo 73 para el asunto laboral, los aspectos laborales. Se trata entonces de una reforma meramente administrativa, pero no de una reforma educativa. También es una reforma jurídica, pero no educativa, mucho menos pedagógica, ¿no? Entonces, este es el contexto. Todos los elementos que se analizan deben de analizarse dentro de su contexto. Y el contexto de la reforma viene siendo la globalización, la hipermodernidad y los organismos que están detrás de la reforma. Lo cual implica que México perdió la soberanía que tuvo en otros tiempos de formular sus propias políticas educativas. Las políticas educativas de México se formularon hasta 1989 dentro del país. A partir de 1989 son formuladas por los organismos de la globalización, pero México ya no interviene. México nada más las aplica, pero no elabora nada absolutamente. Se ha dedicado a ser reproductor de reformas, pero no generadores, ejecutores. Son simplemente ejecutores. Entonces, la reforma vino a consolidar el modelo educativo estandarizado con un modelo científico materialista que atiende únicamente las partes materiales de la realidad, pero deja de fuera las partes inmateriales. Un modelo curricular educativo basado en competencias, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con los defectos que ya mirábamos, basada en la tercera revolución científico-tecnológico-industrial como base sociotécnica de la globalización, una profesionalización estandarizada, no diversificada ni plural, sino estandarizada, una evaluación no diversificada, sino estandarizada, que Silvia Schmelkes, la nueva directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, prometió cambiar hacia una evaluación
diversificada. Ojalá lo pueda cumplir si la dejan. La intención es buena, pero desconocemos si la vayan a dejar, ¿no? Planeación estratégica y gestión empresarial para las escuelas, ¿no? Modelo hiper instrumental, que es el modelo educativo que consolidó la reforma. El modelo estandarizado ofrece un resultado como construcción racional, cognitiva, predecible, medible y administrable. Es una instrumentación técnico-funcional calculable en su rol ejecutor y programador. Una fotocopia de su oficio, desapareciendo como sujeto el profesor. Entonces, el tipo de visión pedagógica que ellos ofrecen es que te conviertas tú en una mera fotocopia de tu oficio, o sea, que seas un reproductor, pero no un generador, no un creador. Las potencialidades sutiles, la ética, la psíquica, la estética y la espiritual son para la madurez personal. Es diferente de adquirir competencias. Las competencias son para adquirir habilidades, son necesarias, pero no solo de pan vive el hombre. Aparte de tener un trabajo, el hombre necesita otras cosas. Necesita desarrollar también su potencial psíquico, su potencial ético, su potencial estético y su potencial espiritual. Por lo tanto, para ello sería necesaria una transformación del ser y un aprender a vivir que la reforma carece de ello, ¿no? El modelo educativo estandarizado, hipermoderno, no proporciona entusiasmo, que es el principal elemento de la calidad educativa. La reforma pensaba que el principal elemento de la calidad eran los exámenes estandarizados. ¿No? Es un error. Esos exámenes no sirven absolutamente para nada. El principal elemento de la calidad es el entusiasmo que los actores sociales pongan en su educación. Por lo tanto, hay huecos centrales del hipermodernismo. El principal es una ignorancia de una visión educativa sobre el desarrollo humano. La reforma no contiene una visión sobre el desarrollo humano. No contiene tampoco una visión sobre la naturaleza o la condición humana, ni tampoco una visión sobre qué es la realidad. En cambio, cuando ustedes analizan a Edgar Morin, van a ver que el principal énfasis de Morin, la teoría de la complejidad, está puesto sobre el elemento de la condición humana y sobre el elemento de qué es la realidad. Pero ahí estamos hablando de pensamiento educativo de avanzada. No estamos hablando de pensamiento educativo de retroceso, sino de avance. ¿Qué es lo que mueve un proyecto? Lo que mueve un proyecto es, 1, superar el punto de insipidez, indiferencia, decepción, abulia sobre el ser. 2, el entusiasmo, los ideales y valores trascendentes que se pongan en ese proyecto. 3, no es con reformas jurídico-administrativas, sino con una reforma del pensamiento o de visión del mundo, del ser y del vivir, praxis existencial y las más altas aspiraciones, que se va a lograr mejorar la calidad educativa. El paradigma de la conciencia es una alternativa, por lo tanto, a la visión reduccionista de la reforma, ¿no? La respuesta es más vasta de lo percibible con los 5 sentidos más el intelecto. Entonces terminamos ya con esta plática con el futuro. Ya di el pasado, di el presente y una crítica al presente y los escenarios para futuro. Bueno, faltó aquí un 0, ¿no? Pónganle aquí un 0. 218 es 2018. Hasta el 2050 serían lo siguiente y con esto terminamos. ¿Qué más viene la propuesta, no? Primeramente las interrogantes, las perspectivas del siglo XXI. Primeramente hay una perplejidad de los actores educativos. Hay una perplejidad de alumnos, una perplejidad de docentes, de administradores, de directivos, de gestores, de medios masivos de comunicación y de público en general sobre lo que está pasando en educación. Porque esta perplejidad no es otra cosa más que lo que se ha llamado la condición posmoderna, ¿no? Hay un asombro por lo que está sucediendo, esta falta de interés y por esta apatía con respecto al asunto educativo. Y por lo que pasó en la época de oro, y ya tampoco se trata de recuperar la época de oro, porque la historia no marcha hacia atrás, sino que se tiene que pensar hacia adelante, ¿no? Entonces, las interrogantes sobre esta perplejidad pueden ser respondidas por la investigación educativa de frontera, pero no pueden ser respondidas ya por las competencias, por el constructivismo, por el conductismo, que es en lo que está basado la reforma curricular.
por el cognitivismo, no tienen respuestas. Estas visiones están agotadas, ¿no? Hay que dirigirnos ahora hacia la investigación educativa de frontera, ¿no? Los modelos de la globalización, que son parte del presente, están agotados también. Hay conciencia de la enorme importancia que hay sobre la formación docente, pero no se sabe cómo mejorarla. Todo el mundo dice, es que es muy importante la formación de maestros. Pues sí, claro que es muy importante, pero ¿cómo la mejoramos? Ahí se pierden, porque la reforma no da elementos para atender este problema, que es el más importante de toda la reforma. Entonces hay una reflexión prospectiva a futuro, ¿no? Si hay que determinar el tipo de formación docente para los próximos años, tenemos que determinar también el propósito de la escuela. No podemos desligar la formación docente de la institución en la que se crea. Entonces van juntos estos dos procesos. Los propósitos de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes tienen que discutirse ahora. ¿Por dónde deben ir? ¿Queremos un docente o queremos un educador? Sí se entiende la diferencia entre un docente y un educador, ¿no? ¿Cuál es más amplio? Educador. Docente es el que enseña, pero educador incluye la enseñanza, incluye la investigación, incluye la difusión, incluye el trato humano, las relaciones, etcétera. O sea, la educación es más amplio que docencia, porque la docencia queda incluida en la educación, pero no a la inversa. Entonces se discute qué formar, un docente o un educador, los dos, ¿no? ¿Queremos formar un docente para la ilustración o para la cultura, o para las dos cosas? ¿Queremos un docente para producción de conocimientos? ¿Estamos de acuerdo con el abandono de las utopías y los ideales de la conciencia social de la época de oro de la formación docente? ¿O deben de regresar? ¿O deben de transformarse? La función de un docente es nada más pasar test estandarizados, poner a sus alumnos a pasar test estandarizados, pruebas insignificantes, huecas, vacías, que es la propuesta de la reforma educativa. La función de un docente debe ser únicamente generar competencias absurdas, o debe ser atender el significado del término latín educere, ¿no? El proceso que sigue el maestro para auxiliar al alumno en la generación, búsqueda y desarrollo de su propio camino. Son interrogantes que nos dan nuevas perspectivas. La perspectiva de la evolución de la conciencia, de una conciencia individual evolucionar a una conciencia comunitaria, de una conciencia comunitaria evolucionar a una conciencia social, de una conciencia social evolucionar a una conciencia mundial, y de una conciencia mundial evolucionar hacia una conciencia espiritual. O sea, el egocentrismo primeramente, el sociocentrismo, el mundicentrismo y el holocentrismo. Planteados aquí, pero que se corresponden con las formas de evolución de la conciencia. Evolucionar hacia las inteligencias múltiples de Howard Gardner, evolucionar hacia la complejidad de Edgar Morin, evolucionar a la investigación y epistemología de Boaventura de Sousa Santos, evolucionar hacia los valores trascendentes de Ken Wilber y de los teóricos de los valores trascendentales. Estas nuevas perspectivas abren un mundo para discutir con la reforma educativa. El aprender a ser, el propósito humano no se limita a existir, como en el caso de la reforma, sino a transformarse. Toma de conciencia de las limitaciones, concentrarse luego en alcanzar la trascendencia con el potencial del ser humano. Son todos los pendientes que nos esperan para el futuro, y entonces la propuesta sería evolucionar de un modelo estandarizado hacia un modelo educativo multidimensional y diversificado, ¿no? Que contenga elementos del nuevo paradigma cognitivo, que contenga un diseño curricular pluripedagógico y no unipedagógico de competencias, que contenga libros de texto regionales en vez del texto nacional único, que contenga una formación histórica, cultural, mundial, nacional y local, que contenga una refundación de los principios que dieron origen a la fundación docente para adaptarla al contexto del futuro, que contenga una gestión escolar participativa e interdisciplinaria que aproveche las redes escolares, y que contenga una diversidad institucional formativa, ¿no? Formación en diferentes universidades, en normales, en la UPN,
la formación en otras universidades extranjeras, como el caso de la maestría que se fueron a Colombia. Sería un ejemplo, ¿no? Un diseño curricular pluripedagógico que, aparte de las competencias, no se descartan, pero no se reduce a una educación basada en competencias, que contenga también teoría de la complejidad, tradición histórica pedagógica, es decir, desde Wolfgang Radke, de Amos Comenius, hasta la actualidad, la escuela del sujeto a la Inturein, la acción comunicativa de Jürgen Habermas, el aprendizaje polímata de Robert Ruth Bernstein, la discusión de los posmodernos hermenéuticos como Michel Foucault, el más importante, pero también están Derrida, Deleuze, etc. La escuela activa de María Montessori y John Dewey, de Celestine Freinet, la pedagogía crítica de Peter McLaren, Henry Giroux, Michael Apple, las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Un diseño curricular pluripedagógico podría reactivar los intereses hoy perdidos de estas generaciones. Porque si la gente no se motiva es porque lo que estamos ofreciendo tampoco es motivante. Entonces estamos buscando respuestas y caminos para dar una oferta pedagógica de un corte cualitativamente diferente para una formación docente cualitativamente diferente. Y entonces, los ejes formativos que tendría el currículum sería un eje instrumental cognitivo, la educación basada en competencias, no se elimina, pero no se reduce nada más a eso. Un eje histórico-social mundial, nacional y local. Un eje de epimeleia, entendida la epimeleia como autoconocimiento físico, mental, psíquico y espiritual. Un eje sutil que contenga ética, estética y problemáticas complejas, ¿no? Violaciones, cuadros patológicos complejos, pederastía de curas, etcétera, ¿no? Todos los problemas complejos que la escuela no está en condiciones de tratar porque no se comprenden con la reforma educativa. Y un eje histórico pedagógico. Entonces, con esta propuesta de futuro, pensamos que son los retos que se están enfrentando, que se van a enfrentar para los próximos años, ¿no? ¿Alguna opinión, comentario, pregunta, situación? Acá comenzamos. Yo tengo una pregunta más. La verdad me llamó mucho la atención el término que usted utilizó sobre alexitimia pedagógica. Alexitimia Alexitimia pedagógica. esta, no sé qué es, ¿cómo se puede llamar? Fenómeno, acción de los profesores hacia los alumnos. Y sí, bueno, ese sería... Se podría considerar como una situación que está ocurriendo ahorita, Ajá. como una característica integrante del sistema educativo actual. El que usó este término es un psicólogo, se llama Daniel Goleman, el que escribió la inteligencia emocional. Ah, ok. Él fue el que lo usó. Para referirse a esta condición posmoderna de falta de motivación, de interés y entusiasmo por lo que se estudia, por los contenidos curriculares. Porque eso lo vemos mucho actualmente en los jóvenes, ¿no? Sí. Y bueno, creo que los niños también, pero creo que menos. más, sí, exactamente, más Menos. en los jóvenes, Sí. es lo que yo observo. En prepas y en licenciatura. De ahí el abandono, la deserción, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención, porque yo quería preguntarle si hay documentos, bibliografía donde podamos ver cómo es esta acción que se está dando y qué alternativas hay. Bueno, las alternativas ya no las sé, ¿verdad? Pero Ajá. sobre todo conocer esta situación. Sí, pues es el término, o sea, Daniel Goleman escribió Inteligencia Emocional, su libro es de 1996, pero alexitimia pedagógica la usó apenas hasta el 2010, en un artículo para una revista. Pero no la hace objeto de estudio, pues, sino nada más dice, se está viviendo una situación de alexitimia pedagógica. Sería muy interesante que Ajá. lo mencione. Pero no dice antecedentes, nada, sino lo señala nada más. Pero yo estoy de acuerdo, ¿no? Que se está viviendo eso. Sí, mucho. Ajá. Pero no hay ningún estudio sobre eso. Te digo que hace falta una tesis, ¿no? Pero ya sería una tesis muy específica sobre esa temática tan importante, ¿no? Que alguien tendría que lanzarse, ¿no? A hacerlo. ¿Qué será para el doctor? Sí. Gracias. Sí. Soy Melissa Hernández, egresada de la Normal Superior de México, y me llama mucho la atención el diagnóstico que hace respecto a las condiciones de los profesores y su crítica ante la reforma educativa que directamente nos pega a nosotros. Me llama la atención igual estos 4 términos que tienen que ver con el modelo pedagógico de la globalización.
Yo lo que estoy haciendo también, y lo corroboré en la investigación de campo, es efectivamente que los profesores están en un proceso de apatía, de desmotivación, y muchos de ellos yo lo estoy manejando a partir de tipologías docentes, en donde son diferentes las reacciones. Hay desde el que está como, yo le digo, un simbiótico, que está adaptándose a todas las condiciones que le llegan como profesor para sobrevivir en el sistema. Hay desde el que sigue con esta idea de vocación, de lo que menciona, ¿no? Un enfoque más humanista, holístico, y, o sea, está como dispuesto a profesionalizarse, pero como que desde su perspectiva. Es el crítico radical que totalmente pues se niega a todas estas cuestiones, sigue el tradicional, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir? Que coincido mucho con su diagnóstico y con acercamientos que tuve con los compañeros, en que efectivamente yo veo en esta reforma que va a haber un desplazamiento generacional de los normalistas. Como lo vi, me gustó lo que menciona las generaciones. De la última generación del normalismo va a haber un desplazamiento laboral, y los nuevos que entren van a tener una reconfiguración de identidad. ¿Cuál será? Pues yo lo veo más a una condición ¿no? Siguiendo con este modelo de globalización, van a ver a la docencia como un empleo. Otra vez vamos a regresar pienso que al modelo semiprofesional, solamente técnico, ejecutor de programas, de políticas y demás. Y eso a mí me preocupa porque pues yo voy empezando mi carrera como profesora, y sí me hace como que repensarme, y no sé, usted qué augura como para un futuro más inmediato, porque la propuesta es interesante, pero al mediano tiempo, ¿qué podemos hacer desde las aulas para, si no revertir esta problemática que creo que es parte de la crisis social que vivimos, sí empezar a cimentar un cambio, más bien una transformación? Claro. Que ahora hay que convivir con los demás egresados, ¿no? Que no tienen nada que ver con las normales. Entonces, si bien México optó por mantener las normales, no desaparecerlas, también optó por ponerlas a competir con los otros egresados. Y eso va a reconfigurar todo. En un descuido hasta es para bien, ¿no? Digo, la otra gente no tiene preparación didáctica, pero sí tienen cosas que decir, ¿no? Y en algunas ocasiones se ha visto que maestros que egresan de universidades que no traen preparación pedagógica son hasta mejores que los que supuestamente venimos de las normales, ¿no? Y que traemos preparación pedagógica. Se ha dado también ese caso, ¿no? Entonces la reconfiguración es un fenómeno clave, ¿no? Es importante. La reconfiguración histórica de la entidad normalista y de la entidad docente va a generar un híbrido muy interesante, pero que hay que nosotros darle una orientación. La propuesta mía es que después del 2018 necesitamos proponer una nueva reforma, porque ten por seguridad, el modelo educativo que va a salir de la Secretaría de Educación Pública es competencias, tecnologías de la educación, evaluación estandarizada, es lo mismo, pues. Les puedo asegurar desde ahorita, aunque no conozco lo que va a salir, que es predecible lo que va a salir. ¿Sí? No hay ninguna sorpresa, pues. El discurso trillado, lo mismo, más de lo mismo. O sea, todo lo que ha fracasado va a volver a salir otra vez, ¿no? Como si lo que ha fracasado pudiera triunfar por arte de magia, ¿no? Entonces, ese modelo no va a ser tampoco importante. Necesitamos proponer, después del 2018, un modelo pluripedagógico, pluricurricular, que nos permita basarnos en los investigadores educativos de frontera para lograr despertar el interés de la nueva identidad del magisterio. Esa sería la propuesta. Y esos no pueden ser más que Morán, Touraine, Garner, Sousa Santos, Ruth Bernstein. O sea, hay mucha gente ahí que no se ha usado, porque las políticas de la globalización siguen insistiendo en la OCDE, en el Banco Mundial, como emisores pedagógicos. ¿Qué nos puede decir un banco sobre educación? ¿Qué nos puede decir Bancomer sobre educación?
traiga usted su voucher y inscríbase, no es todo lo que puede decir. Entonces se le ha apostado a organismos equivocados, ¿no? Se le ha apostado a la UNESCO, aunque estuve revisando el documento que acaba de sacar la UNESCO acaba de sacar un documento, El futuro de la educación. Pero la verdad es que no está mal, pero no le llega al que sacó Edgar Faure en 1972, Aprendiendo a educar. No le llega al de 1996 de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro. Es un documento muy menor. No le llega al de 1999, ¿no? Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. El documento 2016 de la UNESCO no está mal, pero es un paso atrás con respecto a Morin, con respecto a Delors y con respecto a Edgar Faure, ¿no? Entonces no dice nada, aunque está mejor que la OCDE y mejor que el Banco Mundial, pero peor que los otros 3 que les señalé, ¿no? Entonces, sin embargo, la UNESCO es que la que debe hacerse cargo de las directrices educativas mundiales, no el Banco Mundial. Definitivamente yo lo veo por ahí, ¿no? Y la UNESCO debe apoyarse en estos autores. Y por lo tanto, los organismos de la globalización, si continúan dirigiendo las políticas educativas nacionales, van a seguir provocando esta situación posmoderna, ¿no? De apatía, de indiferencia, de abulia. Y así van a operar, pero así quieren operar ellos también. Pero nosotros sabemos que la salida no es por ahí. Esta es la causa por lo cual los organismos de la globalización deben de salir y deben de dejar de marcar las directrices educativas y las políticas educativas nacionales, ¿no? Y bueno, recomendarles mi libro, ¿no? Mi libro se llama La política educativa de la globalización. No, ya no lo puedo recomendar, maestro, porque ya no Sí, está. está en línea. Sí, bájenlo en línea, ¿cierto? Ajá. Perfecto. Entonces ahí hago todo este análisis que les comento, ¿no? ¿Por qué se debe cambiar hacia la UNESCO y hacia la UNICEF? ¿Y por qué se debe dar un viraje hacia los investigadores educativos de frontera? OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional no tienen investigadores educativos. Tienen investigadores económicos, pero no educativos. Esa sería la idea general, ¿no? Y la propuesta, pues es la propuesta que puse aquí de futuro, ¿no? No quiere decir que se va a llevar a cabo, pues, pero sí quiere decir que sí tenemos una idea de proponer cosas, ¿no? O sea, hacemos una crítica, pero lanzamos una propuesta también, porque hay gente que hace una crítica y ahí la deja. Nosotros hacemos una crítica y lanzamos una propuesta. Esa es la intención, ¿no? Si hay esa propuesta, ¿qué posibilidades hay? Porque hablando, hay también pues los grupos de poder, ¿no? Que se van a mantener y que, como dice usted, hay una reforma más adelante que será pues refrito de lo mismo. Y la propuesta que ustedes ponen, ¿qué probabilidades hay de que realmente pues tenga efectos, ¿no? Que se lleve a cabo? Son muy pocas las posibilidades que hay, pero en el corto plazo, pues. Pero, por ejemplo, yo me di cuenta que en el año 2000 casi nadie conocía a Howard Gardner. Y ahorita, aunque no se aplica su modelo de inteligencias múltiples, todos los profes de básica lo conocen. Es raro el que no lo conoce. Y si no se aplica en la escuela, pero saben de él. Hace poco no se conocía a Edgar Morin, ya todos los maestros saben quién es. Y la teoría de la complejidad no se aplica en las escuelas, en ninguna. Ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, ni en superior. Pero la gente sabe de él. Entonces, a largo plazo yo le veo muchas posibilidades de tener éxito, ¿no? Porque ahí los medios de comunicación, ¿qué papel jugarían? Los medios de comunicación han reproducido mucho el discurso oficial, ¿no? Lo han reproducido muchísimo. Pero también hay allí artículos aislados, ¿no? En El Proceso, ¿no? En La Jornada, en El Universal, en El Excelsior. Cuando se debate en educación, salen estos temas también. Y antes no salía nada, absolutamente. Entonces lo veo como un proceso lento, pero inexorable, ¿no? De que en algún momento la crisis que tenemos en la educación va a ser tan catastrófica
como el libro ese de Gilberto Guevara Niebla, ¿no? La educación, zona de catástrofe, ¿no? O la de Olac Fuentes, la catástrofe, o el de Olac Fuentes, ¿no? Educación, territorio devastado, ¿no? Pues que esos conceptos críticos sí ayudan porque nos hablan de una realidad, ¿no? Y que en un determinado momento se va a profundizar a tal grado esta crisis que los mismos actores educativos van a pedir elementos para salir de ella, ¿no? Dijimos, ahorita hay un ahogamiento, pero todavía no hay una muerte, pues, ¿no? La gente siente el malestar. Pero dicen, bueno, pues vamos a esperar a ver qué sale, ¿no? Entonces, yo lo veo así a un plazo mediano, ¿no? No de aquí al 2018, sino del 2018 en adelante. Siento que el malestar se va a arreciar, ¿no? Si se siguen aplicando las mismas medidas, van a asfixiar a tal grado el sistema educativo que va a haber una protesta social grande. Bueno, pero que también, a lo mejor yo estoy exagerando, a lo mejor esta inercia sigue hasta el 2050, ¿no? Puede ser también, ¿no? Son escenarios, ¿no? Ajá. Porque digo, tampoco tenemos la capacidad de Nostradamus, ¿no? De predecir. Entonces formulemos escenarios. Uno es que la gente se harte y los mismos personajes de la educación propongan alternativas, ¿no? Y otra es que la situación de crisis se conviva con ella de por vida, ¿no? Ya, hacia el infinito. Sería otro escenario, ¿no? Entonces juguemos con los dos, pero creo que la obligación de nosotros como estudiosos del fenómeno educativo, sea un escenario u otro, sí es el conocimiento de los dos escenarios, ¿no? Del oficial y del alternativo, para tener una idea de que por propuestas no ha quedado, pues, porque luego se dice, no, es que no hay ninguna propuesta, por eso es que el Banco Mundial logró imponerse. Sí, hay propuestas, se impusieron por intereses económicos, pero no por intereses pedagógicos. Como Chile, ¿no? Por interés económico, las deudas. Sí. Se afianzan también, ¿no? Se imponen por las políticas. Sí, lo más crítico es cuando haya una situación pero no hay propuesta. Ahí sí. Pero en este caso sí hay propuesta. Entonces con estos elementos nosotros discutimos, siempre que se nos pide una opinión, de por dónde salir, encauzar la crisis del sistema educativo mexicano. Nosotros proponemos estos elementos para salir de esa crisis. Porque pensamos que si se insiste en dar las mismas recetas, la crisis únicamente se va a profundizar, pero no se va a salir. Eso sería. Yo creo que habría que considerar, además de estos dos escenarios, que son radicalmente opuestos, o es quedarse igual o un cambio. Definitivamente, creo que sí, para que haya un cambio realmente profundo, habría que hacer una revolución. No, a nadie, bueno, a mí no me incomoda la idea. El punto es que pues, está muy complicado, ¿no? O sea, ha habido ya manifestaciones de inconformidad en aspecto político, social, y se enciende un poco, se vuelve a apagar. Entonces no se han dado las condiciones para que realmente haya una unión completa para manifestar ese malestar generalizado, porque no solamente es el ámbito educativo, son en muchos otros aspectos que están presentes. Bueno, como las cosas ya están así, yo creo que habría que considerar un tercer escenario, y que no sé si llamarlo intermedio, pero que también esté presente. Y es que es lo que quienes de pronto nos acercamos a las escuelas a ver, a observar, estamos viendo que hay otras cosas, y es que muchas veces los profesores no es que se adapten, sino que terminan ajustándose para hacer también, integrar propuestas dentro de la misma, cumpliendo con lo que les requiere la escuela, pero haciendo otras cosas, tratando de meter contenidos que quizá no se ajusten precisamente al plan y programa, pero que pueden meterlo. Y creo que también lo interesante sería irlo rescatando y no dar por sentado que en todas las escuelas pasa lo mismo, que todos son unos huevones, o que de plano están en el otro extremo. Se está grabando, ¿eh? No, por eso sino que precisamente rescatar todos estos casos, otros espacios donde sí se está haciendo algo, y no copiarlo, pero sí retomarlo y difundirlo, porque pues, no todas las escuelas está tan negativa la situación. Sí, hay elementos, ¿no? Incluso dentro de este elemento escéptico te vas a encontrar maestros muy creativos. Obviamente no es la mayoría, pues, pero sí te encuentras personas muy, muy creativas, ¿no? Lo que aquí señalamos nosotros es un relato general, ¿no? De la condición posmoderna de la educación.
pero no es un relato particular, porque hay casos particulares de mucha creatividad. Ajá. Entonces, la propuesta es incrementar esos casos, hacerlos cada vez más extensos, ¿no? Porque si ustedes analizan, en toda institución educativa, gentes como Gil Anton, investigadores educativos, dicen, en toda institución educativa hay un 25% de profesores muy buenos, ¿no? Un 25% de profesores muy malos, ¿no? Que jamás debieron de haber metido a profesores, ¿no? Y un 50% de maestros regulares, que no son ni muy buenos, pero tampoco son muy malos. Entonces sí hay buenos maestros también, pero no es la mayoría. Sí. Creo que en ese sentido de los buenos maestros, me parece que sí está habiendo otras propuestas formales para formar educadores. Y bueno, me gustaría como mencionar a la Universidad Campesina Indígena, donde ellos hicieron una red y aparte hicieron una maestría que se llama Pedagogía del Sujeto. Entonces, pues ellos parten de esta filosofía de no formar docentes, sino de formar educadores. Y me recordó mucho... El esquemita. Sí, exactamente, porque es otra visión de lo que es... para qué sirven para qué es la escuela, cuáles son los fines de la escuela y para qué es la figura de un educador, ¿no? Entonces, creo que sí existen como otras alternativas que no se están institucionalizando, pero que sí se están formalizando, ¿no? Y eso es como muy interesante porque está habiendo como otras propuestas aquí en México que se están desarrollando, ¿no? Y que tarde que temprano, me parece que el discurso oficial va a tener que mirar otras alternativas, ¿no? Porque la crisis pues se va a agudizar. Entonces es cuando esta parte de la sociedad va a estar proponiendo otras expectativas, otros horizontes, ¿no? Sí, es lo que yo veo también, de que la misma crisis va a presionar para que el sistema educativo oficial tome en cuenta propuestas alternativas, pero ya que estén ahogándose, ya que se están asfixiando. Sí, así lo veo yo también, como lo ves tú. Ella primero, después tú. Bueno, a mí me llama mucho la atención esta No, días cuestión. todavía. Días. Sí. Que habla sobre la crisis. La legitimia. Sí. Creo que más que un modelo pedagógico de la globalización, yo también le llamaría, o lo entiendo, a un nivel institucional. En el caso particular mío, yo estoy trabajando con los maestros, pero a través de una vía de la voz, digamos, en el entendimiento acerca de la reforma. Y mi tema central pues es la violencia que se ejerce hacia ellos a través de la política educativa, ¿no? Y un elemento es justamente pues esta reforma. Y creo que en esta crisis que usted, en estos elementos que menciona de crisis, yo le llamaría alexitimia a esta incapacidad institucional, a esta incapacidad de mirar justamente a los maestros, ¿no? Usted mencionaba en un esquema el número de escuelas, ¿no? O sea, sondeo, encuesta, consulta. Y un profesor que yo entrevistaba me decía, claro, estamos consultados, pero nada de lo que se dijo en esa consulta está reflejado, ¿no? En lo que nosotros nos están... Ellos sienten un ataque, en pocas palabras, ¿no? Y esto me lleva a pensar que la profesionalización efectivamente no puede ser, o no la están manifestando desde la perspectiva oficial como una profesionalización diversificada. Están tratando a los profesores como un núcleo al que hay que darle, digamos, un grupo al que hay que darle, porque no son de calidad. Cuando creo yo que la calidad, como bien lo dijo ahí, respecta, o sea, va más allá de un proceso económico, técnico, administrativo, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que también el mirar otras posturas es mirar a los docentes. Ellos dentro de sus escuelas, sí sé que a lo mejor no son la mayoría, tal vez no podemos hablar de general, pero a lo mejor de escuelas sí en particular, que dentro de sus centros de trabajo están generando formas de resistencia, ¿no? Están resistiendo de alguna manera y ellos generan ahí otros mecanismos para trabajar. Es difícil porque ya los directores también llegan pues con la orden de que se tiene que hacer conforme a la reforma, ¿no?
Y otro punto que me llamó también mucho la atención de su exposición es la idea que genera un maestro de normal y un maestro que no... ¿De universidad? Que de universidad. Y eso sí es un conflicto. Algunos profesores de normal siguen creyendo que el ser profesor de normal te da la didáctica, te da el aprendizaje, te da todo para poderle enseñar a alguien, ¿no? Que un maestro de universidad no lo tiene. Y que a veces son mejores. Y a veces son mejores, pero el reconocerlo sí cuesta un poquito de trabajo, y más en un discurso donde escuchamos, ¿no?, constantemente que las normales están acabando, ¿no? Entonces es como una cuestión incluso de identidad. Sí. Sí, es una cuestión de identidad, y porque el imaginario social normalista es que los que manejan la didáctica yo también soy normalista. El imaginario social es que los que manejamos la didáctica somos los normalistas y no los universitarios. Pero eso es solamente un imaginario social, porque en ocasiones las propias normales también carecen de didáctica. Yo conozco maestros normalistas que son malísimos. Y son los que me dieron clase, pues, los que me dieron clase en la normal, eran pésimos profes, así de que no sabían nada de didáctica, ni de pedagogía, ni de nada, ¿no? Y entonces en ocasión lo que hacían era pasaban a los alumnos a dar la clase. Y nos decían, ¿saben qué, muchachos? Yo no sé dar clases, pasen ustedes. Entonces pasaban los alumnos a dar la clase. Entró en desuso. Sí. Sí, ya. Bueno, ahorita son las famosas exposiciones, ¿no? Sí. Pero las exposiciones son solamente un aspecto, ¿no? Ahí en la normal eran todo el año. El maestro no te daba una sola clase porque no sabía. Si yo lo sé, pasen ustedes, ¿no? Era un recurso didáctico que utilizaban, ¿no? Y era una escuela normal. Entonces es muy subjetivo el asunto de que somos los normalistas los que tenemos el monopolio de la didáctica. No es tan así. Y también en las universidades hay maestros muy malos, pues, te digo, en todas partes, ¿no? Hay lo que marca Gilanton es 25 muy buenos, 25 muy malos y un 50% regulares, ¿no? Me parece bien, estoy de acuerdo con esa clasificación que se ha hecho. Ahora, lo que tú marcas de la lexitimia institucional, pues me parece una línea de investigación muy interesante, ¿no? Porque quizás la lexitimia no provenga tanto de la pedagogía, sino de la organización institucional. Sí, la propia organización institucional puede estar generando elementos que estén obstaculizando el desenvolvimiento armónico de las potencialidades del alumno. Pero son elementos de gestión y de organización que la escuela no ha detectado. Entonces yo diría que manejemos ese también. A mí no se me había ocurrido. Tampoco se me ocurre, es que este concepto no es mío, pues es de Daniel Goleman, el de lexitimia pedagógica. Pero no se me había ocurrido el concepto de lexitimia institucional. Yo creo que es un concepto que hay que seguirlo. Y que, ¿sí? ¿Verdad? Sí, porque está creativo, pues. Entonces vale la pena darle forma, redondearlo y ver qué implicaciones tiene, ¿no? Y dónde exactamente está la trabazón institucional. ¿En el tipo de estructura organizacional o en los elementos de la gestión? Porque los elementos de la gestión también abarcan los estilos, ¿no? El estilo autoritario, el estilo burócrata, el estilo innovador, etcétera. Entonces, ¿en qué punto de la gestión está la trabazón? ¿O en qué punto está la trabazón en la estructura organizacional? Es decir, el concepto ese puede ir muy a fondo, ¿no? Y te puede arrojar resultados muy interesantes. Entonces yo diría que está bien, pues, que está original el asunto y hay que profundizarlo. Porque el mío no es original, no es mío, pues es de Goleman. Yo nada más lo tomé prestado. No, yo también, pero bueno, lo pensé así porque decía de los alumnos, pero no, yo creo que también hacia los docentes, ¿no? Cuando mencionaba la cuestión de que solo van por un salario, sí. ¿Por qué van por un salario? Así es. O sea, no es la falta de motivación con el alumno en la práctica. Sí. Creo que sería bueno una mirada más sí. en el futuro lejano. También seguiría a Fernando Sabater, ¿no? El que escribió El valor de educar. Él señala que hay una estructura dañada de la personalidad del maestro, ¿no? Que el maestro trae una historia destrozada. Porque vean ustedes, ¿quiénes somos los profes? ¿No? Los profes somos gentes que venimos, en primer lugar, los profes originales del medio rural, ¿no? Después del medio urbano, pero no del medio urbano de acá, de Coyoacán o de San Ángel, ¿no? Sí, sino del medio urbano también, un medio urbano lastimado. O de un medio rural lastimado o de un medio urbano lastimado. O sea, los maestros de Sabater traen muchas lastimaduras, pues. Somos seres humanos despedazados, ¿no? Que hay como medio salimos para dar la clase, pero que podemos traer una estructura dañada, ¿no? Que la escuela no toma en cuenta eso porque para la escuela, para la reforma educativa, lo humano no existe, recuerden ustedes eso.
Para la reforma educativa existen artículos, artículo 3º, artículo 73, existen lineamientos de evaluación, existe la prueba estandarizada, existen los documentos, existen las nuevas tecnologías, existen las computadoras, existen los sistemas online, pero el ser humano no existe. Para la reforma educativa un ser humano no existe. Existen las estructuras, existen los procesos, los mecanismos, los procedimientos, pero no hay un ser humano de carne y hueso que trae una historia, que trae emociones, que trae valores, que trae afectos, que trae sentimientos, que trae sombras, que trae heridas, que trae lastimaduras. Para la reforma educativa no existe. Existen estándares de desempeño, pero no existen estándares de lastimaduras. Entonces hay que tomar en cuenta que la reforma educativa presenta una visión totalmente parcial de lo que es la realidad del magisterio. ¿Cómo se le ocurre pensar a la reforma educativa que los maestros no son humanos? ¿De dónde sacan eso? Si es lo primero que deben de pensar. Entonces, en lo primero que se debe pensar, no se piensa. Se piensa en lo secundario, en lo accesorio, pues. Obviamente también hay que pensar en lo documental, ¿no? En lo jurídico, pero eso no es lo principal para el ejercicio de la práctica docente. Por tanto, el libro El valor de educar de Fernando Savater también se puede utilizar como un lineamiento a futuro por dónde iría la salida de la crisis. Lo que pasa es que los autores que yo señalé son ejemplos, pues, pero no son los únicos. Hay una bibliografía enorme que anda circulando por el mundo sobre la crisis educativa, y no tan solo desde el libro de Newcomb, ¿no? De Teodoro Newcomb, La crisis de la educación, que es un libro que data de 1968. Ese fue únicamente el primero. Ahorita está llena la bibliografía mundial de esta crisis educativa. Los autores son múltiples y variados, ¿no? De los cuales yo traje una muestra, pero que no agota para nada toda la gente que está haciendo propuestas ahorita muy interesantes sobre por dónde podríamos salir de la crisis educativa. Pero que sin embargo las instituciones educativas aún no se dan cuenta de esta enorme cantidad de bibliografía mundial que anda circulando. No toman conciencia. ¿Por qué? Porque están tan aferrados a lo que les manda la Secretaría de Educación Pública. El modelo por competencia, y piensan que todo lo que hay. El magisterio no tiene cultura. Carece de cultura. Carece de lecturas. La biblioteca del maestro ya no existe. Existió en los años 60 y 70. Los maestros de hoy no leen. La lectura se convirtió en un lujo, pero no en un elemento formativo. Es por eso también que no se dan cuenta de este asunto, ¿no? Pero de que hay información hay muchísimo. Porque recuerden ustedes, estamos en la sociedad de la información, pero la gente no está informada. Estamos en la sociedad del conocimiento, pero la gente carece de conocimientos. Es una sociedad de la información donde la gente no pela la información, y una sociedad del conocimiento donde el magisterio carece de conocimientos. Porque se confunde con que el conocimiento te lo da el Internet. Ese es un error. El Internet te da una parte, ¿no? Pero no te da todo el conocimiento, ni toda la información. Y te da una información manipulada además. Porque incluso cuando ustedes consultan, por ejemplo, a Pestalozzi en Internet, te da datos falsos que cuando lo consultan en un libro. Entonces no todo lo que viene en Internet es verdadero. Trae muchos errores. Entonces hay que tomar con reserva estas frases de la sociedad de la información y del conocimiento, porque no reflejan la realidad. Sí, lo que pasa es que me ha parecido muy interesante sobre todo la exposición, porque es una visión de larga duración, dijeran los de la Escuela de los Anales, de tal manera que permite una reflexión del presente justamente por esta visión de conjunto y desde el punto de vista histórico. Y entonces cuando se plantea el presente y analiza todos los problemas que ha generado la reforma educativa, etcétera, a mí me gustaría poner en duda justamente a la conclusión a la que llega, que la reforma educativa está mal enfocada. Y si hacemos una revisión de la historia, yo a la conclusión que llego después, claro, agregaría algunos otros elementos que me gustaría plantear enseguida, de que la reforma educativa en México y en el mundo está bien enfocada. Eso no significa que yo esté de acuerdo con la reforma educativa, eso es distinto, ¿no? Porque efectivamente a partir de los resultados, lo que ha provocado la reforma educativa, tanto en los docentes, en los alumnos, en el sistema educativo nacional, el problema del conocimiento, todo este tipo de cuestiones, viene una especie de crítica y luego elaborar un poco, digamos,
propuestas que muchas veces me parece que no tienen mucho sustento de alguna manera. El mismo Wallerstein se quejaba de eso. Dice, los organismos internacionales, los grandes países centrales, industrializados, han impuesto el pensamiento único. Se trata de abrir a las ciencias sociales, que sea multidisciplinario, que se escuchen todas las voces, que sea pluralista, etcétera, para construir otra cosa distinta, ¿no? Un poco en esa lógica. Y muchas voces están en esa tónica. Entonces, yo digo que está bien enfocada porque si vamos a la primera modernidad, cuando surgen las universidades, según el medievalista Jacques Le Goff, por ejemplo, plantea que en el siglo XIII surgen las universidades, pero no la universidad como es ahora, porque aceptaban alumnos de 8 o 10 años, por ejemplo. Y ahí la educación está en poder de la iglesia, ¿no? Es en la segunda modernidad cuando el Estado se hace cargo de la educación, entonces se discute el problema de la laicidad. Lo característico en una época y otra es que la educación se va a ajustar justamente a las necesidades de la acumulación de capital, a estos ciclos también de expansión del capital, ¿no? Es decir, la revolución industrial requiere científicos de todos los tipos, en todas las disciplinas, incluyendo en la educación. Entonces, es bien interesante cómo van surgiendo justamente en estos puntos de quiebre las normales y cómo menciona, por ejemplo, que a partir de la Revolución Francesa o en ese periodo hay un proceso de institucionalización justamente de las normales. Entonces, haciendo, es decir, no solamente planteando la descripción y los puntos que están ahí, sino darle características a cada uno de los puntos de quiebre, digamos, en la historia, podemos ver cuáles son las necesidades que tiene este proceso de expansión del capitalismo para introducir las reformas que requiere en la época. De tal manera que en la época neoliberal, como le llaman todos, pues entonces el capital de una crisis que muchos dicen, vamos a esperar a que se profundice, quizás, pues ya llevamos más de 40 años de crisis, ¿no? Y ha estallado en todas partes y cada vez es más brutal, que ha generado niveles de pobreza y de una serie de problemas de todo tipo, ¿no? De tal manera que cuando se aplica esta reforma educativa con sus momentos transicionales, digámoslo así, en los 70s o parte de los 80, lo que tenemos es que le están aplicando de acuerdo a esas necesidades justamente que requiere el capital, y por eso el Banco Mundial, ¿no? La OCDE, los países más ricos, ¿no? Aunque esté México ahí, lo que tenemos es que están dirigiendo, dando orientaciones en términos hacia dónde debe ir la reforma, ¿no? Entonces no me parece nada extraño que actúe los organismos internacionales, los gobiernos, en esta lógica que lo están haciendo, porque así lo requieren son necesidades actuales del capital. Si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de los trabajadores, es totalmente distinto, y un poco coincidiríamos con la propuesta que hace, ¿no? Más pluralista, etcétera, que hasta Martha Nussbaum ha planteado una idea en esa lógica de criticando la razón instrumental capitalista y que hay que el elemento moral, ético, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, visto en esta perspectiva histórica, me parece que la reforma educativa está bien enfocada en la perspectiva de los grandes capitales. Sí. Y si están provocando problemas de esta naturaleza en los docentes y en todo el sistema educativo y en el currículo, etcétera, son objetivos que están planteándose, ¿no? Entonces ellos dirán, mal enfocada, no. ¿Bien ¿no? enfocada? Bien enfocada. Sí, tienes razón, está bien enfocada hacia las estructuras, ¿no? Del capitalismo. Pero sí me faltó decir mal enfocadas hacia el desarrollo de la persona, del sujeto, pues, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Aunque yo les quiero recomendar un libro, porque ahora ya no se habla tanto del capital ni de las estructuras, sino que se acuñó el término de péndulos. Me pareció muy interesante este término, que es lo que antes se llamaba las necesidades del capital o las necesidades de las estructuras, porque este término lo acuñó un pedagogo soviético, pero no Lev Vygotsky, que es de 1936, sino se llama sacó un libro de 3 tomos que se llama Transurfing, 2 puntos y seguido, cómo deslizarse a través de la realidad.
Y el autor se llama Vadim, con B chica, Vadim Selan, con Z como Nueva Zelandia. Vadim Selan, Transurfing. La editorial es Editorial Obelisco. Es tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Y él habla de que la reforma va enfocada hacia las necesidades de los péndulos, pero lo que tú llamas las necesidades del capital. ¿David? Sí, Vadim con B chica. Vadim, al último es M, no N, sino M. Vadim, Selan como Nueva Zelandia. Zeland. Ajá. Y Transurfing. Y entonces habla de las necesidades de los péndulos, que antes se llamaban las necesidades del capital, después las necesidades de las estructuras y ahora necesidades de los péndulos. Un tipo muy innovador que les va a encantar, ¿no? Porque plantea ideas muy creativas ahí. Entonces hay que tenerlo a referencia. Yo apenas lo estoy leyendo, ya voy sobre el tercer tomo, pero va a sacar un cuarto tomo a fines de este año y con eso va a terminar su obra, ¿no? Sería una especie como de un nuevo capital, pero en cuestiones culturales, ¿no? Entonces está muy interesante. Digo, todos los autores que están saliendo en la actualidad son sumamente interesantes. O sea, no hay pretexto para decir, es que no hay cosas nuevas. Sí hay, y muy interesantes. ¿Querías cerrar con algún comentario tú? No. ¿O tú, David? Pues sí, ¿no? Estamos presionados, o sea, me siento presionado porque hay una reunión de los colegas de sociología. Adelante. Pero pues. Sí quería hacerte entrega. Agradecimiento a la constancia de la Universidad Pedagógica por haber dictado la conferencia en que es un curso, un sencillo curso, pero que creo que está haciendo todo un ciclo de conferencias muy interesante. Entonces, doctor Prudenciano Moreno, muchas gracias, maestro, por tu presencia. Muy amable. Gracias a ti y a ustedes. Esta es tu escuela, tu línea. Mi grupo. Línea y mi grupo. Ajá. Entonces, vamos a seguir viéndolo por aquí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.